¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo va eso? Hoy vamos a hacer unas líneas agroforestales con los frutales que compramos del vivero. Es un desafío bastante grande porque son 20 árboles. Como no tenemos personal, pues vamos a tener que hacerlo en nidos. Bueno, esta va a ser la zona donde vamos a sembrar. Me imagino, según estuvimos midiendo ayer, va a llegar hasta esa zona donde hay árboles de acacia y la línea la subiremos porque va a ser en nidos, pero también organizados en líneas, no en 4 líneas. Un nido en la parte de abajo, después de 6 metros otro nido y así, pero va a ser organizado en línea para que luego en un futuro podamos ponerle algunas líneas paralelas o incluso uniendo cada nido y así podamos manejar el sistema de una mejor manera. Vamos para allá. Queremos dejarle 4 metros a la empalizada, 4 metros para hacer una línea de coco, que vamos a estar siguiendo la línea que hay más arriba. Y después de esa línea de coco, 4 metros más. Aquí, como veis, la cosa está bastante complicada porque sumamos muchos árboles de acacia que había por aquí y no pudimos manejarlos en aquel momento y quedaron, como veis, quedaron en el aire. Eso es pésimo para el manejo, pésimo para todo. No se descompone la materia orgánica, entonces queda el palo casi fosilizado ahí arriba. Así que la idea es primero medir. Vamos a medir 8 metros desde la empalizada. Tenemos que medir más o menos la altura de los árboles que hay y esa misma altura debe ser la distancia a la que tenemos que empezar a sembrar. Eso en dado caso que haya árboles que no queramos cortar. Ahora, si vamos a cortar esos árboles, como es este el caso, porque esas acacias las queremos tumbar, no vamos a tener en cuenta esa distancia. Pero en dado caso que vayáis a dejar algún árbol, sí es importante dejar esa distancia, más que nada por el sombreamiento y también por la sincronización que hay en las raíces. Es interesante conseguirse una cinta métrica, de esas largas. Ah, mira, está aquí. Aquí están los 2 metros. Entonces, yo debería conseguirme un palo para medir esos 2 metros. Yo creo que va a ser más fácil. Vamos a ver este de aquí. Creo que se queda corto este. Vamos con este. Ya medimos los primeros 8 metros. Aquí iniciaría la línea por la parte de abajo. Entonces ahora vamos a llevarlo un poco más arriba, vamos a hacer la misma medición para trazar el final de la línea y poder llevar un cordel desde este poste hasta el poste de arriba. Bien, pues estamos trazando la línea. Vamos a ir ahora para llevar la otra punta de este cordel. Vamos a hacerle un nudo aquí. Vamos a subir. Tenemos un visitante aquí en la finca, un caballito que nos vino a visitar. Muy manso, pero se ve que le gusta estar aquí porque lo tratamos de echar ayer para que encontrara a su dueño, porque no son animales salvajes, son animales que tienen dueño y lo más responsable es hacérselo llegar a su dueño. Que si fuera salvaje no nos importara que estuviera aquí. Pues lo tratamos de echar ayer y no se quiso ir, se volvió por ahí, por el arroyo. Bien, pues vamos subiendo este cordelito y vamos hasta arriba. Como placenta, íbamos a sembrar plataneras. Va a haber que cortar aquí un poco. Íbamos a sembrar plataneras, pero no las pudimos traer. La idea es esa, sembrar las plataneras entre nido y nido, para aprovechar el espacio, ya que esos árboles pues tardarán 4 años o algunos más en tener un tamaño suficiente para dar fruto, así que pueden estar sombreados. Cuando empiecen a dar fruto les dará la sombra necesaria, ya dependiendo del estrato que sean. Si es un estrato emergente pues no necesita sombra, como el breadfruit, buen pan. Si son estratos altos como los mangos y casi todos los frutales, zapote, canistel, y luego los estratos medios y bajos, que en el bajo tenemos el jaboticaba y los cítricos agrios
como el limón, naranja agria. Luego estratos medios, los cítricos dulces. O sea, esto es una generalidad porque realmente depende de muchos factores, de las variedades, del clima, de la sucesión, la etapa sucesional del sistema, de la etapa de crecimiento del propio árbol. O sea, al final, como no tenemos un manual todavía, se irá desarrollando porque cada vez somos más en esto de la agroforestería. Entonces tenemos que cada vez más tener esa información. De todos modos voy a tener que limpiar, pero esta sería la línea. Esta sería la línea, más o menos. Voy a tener que cortar estos palos para poder llevarla bien, recta. Creo que voy a tener que pasarla por ahí arriba. Voy a pasarla por aquí. Bueno, ya más o menos veis cómo va la línea. Mira el caballo. Mira, para que conozcáis a nuestro amigo. Le encanta estar aquí, no sé, le encanta. La titonia no le gusta, no se la come. Pero lo que es la caña, es aficionado a la caña. De hecho hay merco ahí, que es el pasto elefante, que se supone que es uno de sus alimentos preferidos de aquí, pero prefiere la caña 1000 veces. Aquí lo tenemos, a ver si se deja grabar. Dime, chuliño. ¿Abriste ya? Queremos que se vaya también para saber por dónde entra y cómo él se maneja. Lo único que él tiene también un beneficio, ¿no? A veces vemos solo lo malo, ¿no? Pero mira, nos deja este precioso abono. Muchas gracias, amigo. Pero tu dueño seguro te está buscando, así que vámonos. Ven por allá, por allá. ¿Por allá? No. Tengo que buscar un palo para que me haga más caso. No para pegarle, ¿eh? Por allí. Exacto. Necesito un palito. Necesito un palito. Es que no quiero que se espante tampoco. Por ahí. Ah. Esto es tremendo. Mira, él le encanta irse para allá. Tú sabes que él se quiere meter para abajo, Fanny. Mira, va para arriba. Está empezando a llover ahora. Nada. Mira, mira cómo tiene la cañita. La tiene mordisqueada. Bueno, tampoco uno se puede matar porque es un ser vivo también. El problema son los dueños, no ellos. Los dueños son los que deben de tener responsabilidad. Bien, pues nada, vamos a tener que abortar misión porque está lloviendo. No sabemos, está el cielo bastante nublado. Y voy a tener que llevarme todo esto porque no quiero que se moje. Voy a hacer una cosa, voy a bajar la lona mejor. Bueno, vamos a ver. Nos vemos en un ratito. Ya tenemos la línea marcada, así que voy a limpiar con la desbrozadora. Voy a limpiar toda esa línea. Una línea fina porque no lo voy a hacer ancho como para que quepan los nidos, sino que lo voy a hacer simplemente para marcar y para que el cordel pueda ir bien, no se atrape con ninguna hierba ni nada. Entonces, después de que haga esa línea, ya estos son como 45 metros más o menos de línea. Está dividido de la empalizada por unos 8 metros, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar esa línea y después voy a ir haciendo los nidos. Y como estuve haciendo más o menos las cuentas de los anchos de copa de cada árbol, pues voy a ir midiendo eso y voy a ir haciendo los nidos de esta línea. Vamos a ver si podemos por lo menos terminar esta línea y veremos cuánto tiempo nos lleva. Y si podemos hacer en la tarde otra línea, pues se hace, si no, pues se deja para mañana. El caso aquí es que el tiempo te lo va dictando la experiencia. Porque, bueno, la experiencia y el lugar, la circunstancia, porque muchas veces creemos que vamos a terminar eso, todo esto lo vamos a terminar en un día, ¿no? Porque nuestra mente está acelerada. La gente que viene de las ciudades, como yo, los neorurales, pensamos que la vida va muy rápido, que no, tú ves todo esto, todo este monte, no, esto lo tumbo y lo siembro yo en un día, ¿no? Porque tenemos la mente de que todo en internet y todo lo que pasa en las ciudades va rápido. Si tú quieres comida, llamas a la pizzería, te la traen. Si tú quieres cualquier información, la buscas en internet rapidísimo. Pero en la naturaleza no va así. De hecho, ahora se puso a llover hace un ratito y yo pensé que ya esto lo iba a tener hecho antes del desayuno y todavía no tengo ni siquiera la línea bien puesta, el cordelito bien puesto. Así que esto es un aprendizaje muy importante en el campo, ¿no? Los que estáis en el campo ya lo sabréis, los que queréis iniciar un proyecto, pues es importante que lo tengáis en cuenta. Esa rapidez con la que vivimos en la ciudad aquí no funciona. La naturaleza tiene su ritmo. Así que voy a hacer esta línea y os muestro cómo va. Quisiera grabar todo, pero ya os digo, es difícil. Estoy yo solo ahora mismo haciendo la línea y es un poco complicado, entonces tampoco, si dejo aquí la cámara no vais a ver nada. Así que tampoco quiero hacer el vídeo muy largo. Nos vemos ahora.
Ok, ya hicimos la línea, no sé si se aprecia, que llega hasta allá. Entonces, ahora nos vamos a ir con la chapeadora y con este palito que mide 2 metros, que este va a ser la herramienta de medición que vamos a usar para poder medir la distancia entre nido y nido. Entonces vamos a irnos hasta allá abajo y a comenzar a hacer los nidos. Este será el primer nido que vamos a hacer. El nido de abajo. Entonces vamos a meterle chapeadora aquí. Vamos a cortar aproximadamente 1 metro, 1,5 metros más o menos, bien limpio. O sea, que quede prácticamente en la tierra, porque ahí es donde vamos a trabajar para poder hacer el nido. Y después vamos a tener que hacer un área un poquito mayor para, además de manejar ese pasto que alguno ya está en flor, que ya está emitiendo estímulos de senescencia, no es un pasto joven. Entonces vamos a cortarlo para que vuelva a rebrotar con ese vigor de la juventud y eso también emita hormonas de crecimiento, auxinas, gibberelinas, para que puedan crecer rápido los árboles y las plantas que vamos a sembrar aquí. Y además esa biomasa también nos va a servir para cubrir el suelo, aunque no va a ser suficiente. Vamos a tener que utilizar alguna planta que tengamos por aquí en los alrededores. Vamos allá. Bueno, aquí estamos, está como empezando a lloviznar de nuevo, bastante nublado, parece que se va a pasar el día así. Ya pusimos estacas en donde iría cada nido. Aproximadamente salieron unos 6 metros de distancia entre nido y nido, ya que hemos alternado copas grandes con copas pequeñas. Las copas grandes de 8 metros, la copa es el diámetro de copa que va a tener el árbol en su edad adulta, digamos, máxima. No queremos dejarla más de ahí y seguramente se deje más estrecho, porque queremos mantener el árbol manejado para que así podamos coger los frutos más fácilmente y que no se haga un monstruo de árbol. 8 metros, otro de 4 metros, otro de 8 metros, entonces al final pues entre árbol y árbol quedan unos 6 metros de distancia. Esto no lo hicimos con el fin de estratificar, porque realmente este árbol de aquí no va a estar ni por encima ni por debajo de aquel, o sea, van a estar en nichos diferentes, por decirlo así. O sea, no se van a tocar la copa. La estratificación la vamos a hacer aquí en el medio. O sea, imaginaros que este, por ejemplo, es un estrato emergente, es un buen pan, y aquel es un estrato bajo, una jaboticaba. Aunque sí ellos están alineados en estrato porque podrían vivir uno debajo del otro. No he querido hacerlo así porque si, por ejemplo, la jaboticaba necesita más luz, yo tendría que podar el buen pan y ese no es el objetivo, porque el objetivo del buen pan es tener fruto. Más adelante pues ya se hace un diseño más estratificado, más denso, donde sea necesario podar el buen pan, pero aún así de fruto también se puede hacer, pero en este caso hemos priorizado el espacio ya que tenemos mucho y lo que hemos hecho es, vamos a tener el estrato, aquí un estrato alto, podría ser un medio, podría ser un bajo, no importa, porque los estratos complementarios a este van a estar en esta línea y al lado de él también en diferentes sucesiones. Entonces, lo mismo que la jaboticaba. En la jaboticaba, cerca de la jaboticaba va a haber un estrato emergente que se va a podar. Por ejemplo, una esterculia apétala, puede ser un eucalipto en sucesión temprana, podría ser un yatobá o un algarrobo tropical. Entonces, esos árboles sí van a ser de poda, darán fruto, pero la prioridad nuestra en esos árboles no va a ser el fruto, sino que va a ser la poda. Los objetivos en esta línea o en estos nidos van a ser esos árboles que hemos comprado de vivero, que nos han costado dinero, que hemos tenido que ir a buscar, ha habido un gasto energético muy grande, entonces por eso estamos tratando de cuidar al máximo esos árboles. Los demás, los que vayan entre los nidos, aquí en esta línea, entre nido y nido, esos sí vamos a podarlos. ¿Por qué? Porque van a ser de semilla, entonces no nos cuesta. Por ejemplo, yo siembro mucho anacardo, que es lo que le llaman cajuil aquí, y lo siembro porque hay una gran cantidad de semillas y germinan tan bien que lo siembro para poda. ¿Por qué? Porque hay abundancia de fruto. Ahora, ¿quiere decir que ese fruto no lo quiero para poder cosechar? Sí, pero a lo mejor yo tengo la opción de sembrar 100 semillas y de esas 100 semillas quedarme solo con una para cosechar. Y ahí está la magia, ahí está el dinamismo, la biodiversidad, la abundancia que tiene el bosque y es un principio fundamental que tiene el bosque a la hora de sembrar. Siembran miles de semillas y de esas miles, algunas pocas van a nacer. ¿Y cuáles son las que van a nacer? Las que estén en el mejor lugar, en el lugar adecuado, las que tengan la genética adecuada y las condiciones adecuadas para poder germinar. Por eso es importante que tengamos en cuenta un concepto y es que cada semilla es una pregunta. Tú cuando siembras una semilla, le estás haciendo una pregunta a la tierra, a la vida que hay en ese lugar.
mira, quieres que esta semilla nazca aquí, tú la siembras como una semilla, como una opción. No podemos imponer a la naturaleza, porque la naturaleza es más sabia que nosotros estamos aprendiendo de ella. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger la motosierra, porque tenemos muchos troncos así que nos dificulta muchísimo el manejo. Entonces vamos a traer la motosierra, vamos a cortar esos troncos, de hecho también eso nos va a servir para cubrir el suelo. Y después de cortar esos troncos y liberar el espacio, porque esta parte yo la limpié como pude para poder poner la cuerda y saber por dónde va la línea, pero ahora nos hemos encontrado que hay muchos troncos en el suelo, entonces no podemos trabajar ahí. Vamos a cortar esos troncos, vamos a apartar esa materia orgánica, después vamos a trabajar el suelo ya en ese metro, metro y medio cuadrado o a la redonda, que es lo que va a conformar cada nido. Y ahí vamos a trabajar con la laya, con pico, con lo que podamos. Seguramente con la laya ya no necesitemos nada más. Entonces vamos a ir trabajando la tierra con la laya. Luego vamos a hacer un hoyo, en este caso es opcional, se puede hacer solamente con pico, pero en este caso vamos a hacer un hoyo con una holladora, puede ser una holladora manual, puede ser un pico. Y ahí sembrar la planta y sembrarle todo lo demás que vamos a ver, que vamos a hacer un consorcio agroforestal en sucesión y en estratificación, en densidad y en biodiversidad, para que esa planta que estamos sembrando ahí, que es nuestra añoñada, pueda estar bien protegida por esos árboles que van a circundar, que van a proteger, van a hacer que haya un punto de condensación mucho más bajo, van a generar más humedad, van a enfriar mucho más el suelo, van a generar más vida y mucha biomasa para poder también depositar en el suelo.